Tintín, bueno, un montón de temas que tienen ahorita no se me vienen a la mente, pero bueno. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca del Apocalipsis. Y vamos a hacer la introducción, esperemos que todo salga bien. No hay necesidad de cruzar los dedos, solamente vamos a hablar y saludar al profesor Martín Aisicovich, a ver si nos responde y todo sale bien. Profesor, muy buenos días, bienvenido en Contacto. Hola David, buen día. Muy buen día, bienvenido. Ahora lo escucho clarito. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Entonces, profesor, hemos pasado una semana calurosa, estar bravo como hoy, y vamos a hablar de un tema del cual, un libro que se llama El Apocalipsis, del cual muchos se han sacado películas de terror inclusive. Ahí está El Remanente, por ejemplo, entre otros, ¿no? Los que se quedaron y un montón de temas relacionados. Pero lo que vamos a tratar de hacer hoy es profundizar un poquito respecto al tema, tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta un contexto, como en toda literatura. Y bueno, ¿cómo podemos arrancar este tema para dar una introducción al Apocalipsis? Bueno, en primer lugar, ¿se escucha? Sí, lo escucho clarísimo, adelante. Buenísimo. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta, como vos bien marcabas, es cómo leerlo. Y para eso hay que ver, digamos, a qué tipo de género literario pertenece el libro. Bueno, el libro Apocalipsis pertenece, valga la redundancia, al género apocalíptico. ¿Qué significa esto? Bueno, que no lo puedo leer como si fuera un evangelio, que no lo puedo leer como si fuera un libro histórico, bíblico, como por ejemplo el libro de Esdras, no lo puedo leer como si fuera el Génesis, no lo puedo leer como si fueran los Salmos, no lo puedo leer como una carta del apóstol San Pablo. Esto es importantísimo, porque lamentablemente a lo largo de la historia del cristianismo, sobre todo a partir del siglo XVI con el proceso de la Reforma, donde la libre interpretación trajo también ciertos problemas, en las mentes por ahí no tan educadas, digamos, o tan cultivadas a nivel de estudios, que la gente se pone a interpretar de cualquier manera sin tener en cuenta los cánones de interpretación o las guías de interpretación o lo que llamamos la teología sistemática para poder entender cuáles son los mensajes de un libro. Por eso, entonces, si yo voy a leer Apocalipsis, como si voy a leer el libro de Daniel, como si voy a leer el libro de Habacuc o el libro de Isaías, no puedo leerlo como si fuera un libro doctrinal, un libro sapiencial, un libro histórico, un libro de carácter mítico o un libro más ligado a los orígenes de la historia de la humanidad. Tengo que leerlo desde el punto de vista, justamente como lo dice su género, apocalíptico. La palabra Apocalipsis, teniendo en cuenta al último libro que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra Apocalipsis no significa, como vos bien decías, algo que tenga que ver con el miedo, con el temor, con el terror, sino todo lo contrario. La palabra Apocalipsis en griego, apocalipto, nos da la idea de el hecho de descorrer un velo, como si estuviera en un teatro, para poder ver la obra. Se levanta el telón y entonces puedo ver la obra. ¿Qué es lo que voy a poder ver? Bueno, el género apocalíptico no es un género de videntes, hay gente que paga para que le digan cómo va a ser el futuro. En este caso, el libro de Apocalipsis no se refiere a eso. No tiene que ver con una cuestión de videntes o de brujos, nada que ver. Este libro nos descorre el velo de la historia humana. En ese caso, comentábamos hace un tiempito, las tres líneas interpretativas que tiene el libro. Y esto lo destaco porque hay que tenerlo en cuenta. Yo no puedo interpretar el libro como a mí se me ocurre. El libro, yo tengo que tener unas líneas de interpretación. Y hay tres que son básicas, que en algún momento comentamos, que tienen que ver con la postura preterista, la postura historicista y la postura futurista. La postura preterista, quizás más ligada al círculo interpretativo de la Iglesia Católica, se refiere a considerar el libro de Apocalipsis, como muchos libros se consideraban en ese momento, propio de su época, teniendo en cuenta entonces que muchas cosas que se declaran o que se expresan en el libro de Apocalipsis están muy identificadas con la realidad que los cristianos vivían en el primer siglo de la historia común, de la historia cristiana.
En este sentido, ciertos personajes, ciertos animales, ciertas bestias, ciertos colores, ciertos nombres que aparecen, todo tiene relación con ese primer tiempo en el cual los cristianos, sobre todo, ya comenzaron a sufrir muchísimas persecuciones y muchísimas intolerancias por parte de todo lo que era el Imperio Romano en sí. El hecho de que los romanos no entendieran a un grupo que fuera de lo que era el judaísmo, creyera en un solo Dios, practicara ciertos rituales, ciertos ritos que parecían muy extraños, ¿no? Como esto de la última cena, la representación de esa última cena a partir de la Eucaristía o la Cena del Señor o Santa Cena, como se le dice hoy día, ¿no? Los romanos interpretaban el hecho de que las palabras de Jesús, coman, esto es mi cuerpo, beban, esto es mi sangre, significaba que los cristianos comían y bebían a su Dios todas las semanas, una locura para estos romanos. Entonces, eso sumado al hecho de que no agachaban su cabeza frente al emperador, reconociéndolo como un ser divino y varias otras situaciones, generaron que el cristianismo sea perseguido. Bueno, esta persecución que recibieron los cristianos, muchos en el primer siglo, segundo, tercero, cuarto, vieron como que el Apocalipsis estaba representando justamente esa situación de violencia que se manifestaba contra la iglesia, con lo cual el mensaje de Apocalipsis también era un mensaje de esperanza, era un mensaje de restauración, era un mensaje de compromiso de Dios con su pueblo para poder redimirlo, para poder darle sentido a la vida y para poder en algún momento rescatarlo, ¿eh? Como decía el apóstol San Pablo, luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a escuchar en su voz como de trompeta, ahí en el libro de Tesalonicenses. Él declara esto, justamente porque, bueno, porque la idea era que Jesús volviera mientras esa generación estaba con vida, la interpretación, ¿no? No pasará de esta generación hasta que vean nuevamente ver al Hijo del Hombre en las nubes. Bueno, estas interpretaciones se acuñaron con el término de preteristas, ¿sí? O sea, hoy día los llamamos así. Ellos en ese momento no, en ese momento la lectura que hacían del libro, sobre todo a finales del siglo I y principios del siglo II, lo llevaba a que, bueno, a ver, esto es lo que está pasando, esto es lo que nos pasa, entonces, ¿qué es lo que nos espera? Y ahí ya leemos Apocalipsis 20, 21 y 22, que de alguna manera se equilibra naturalmente con lo que Isaías propone en los últimos capítulos, o lo que propone Daniel en su último capítulo, o el libro de Ezequiel. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, profesor. Ese tema de que comían a su Dios, ¿no? Un poquito lo que hablábamos la semana pasada. O sea que eran caníbales y encima eran rebeldes contra la divinidad del emperador. Claro. Y faltaban a la moral, ¿no? O sea que no querían hacer las prácticas que hacían los romanos en este caso. Eran rebeldes. Exactamente, sí, está bien el término, faltaban a la moral romana. Para el romano el hecho de incorporar a su cuerpo a un dios era algo que era... Eran unos inmorales para ellos. Claro, sí, era muy extraño que los cristianos hablaran de comerse a su dios. La interpretación literal del término les generaba mucha duda, muchos problemas morales, el hecho de que estén ingiriendo en una comida a su propio Dios. ¿Y dónde renace su Dios si se lo están comiendo todas las semanas? O sea, una cuestión que no entendía. En segundo lugar, la interpretación historicista es la interpretación que ve en el Apocalipsis el desarrollo de la historia a partir de lo que el libro va comentando, o una suerte de explicitación de la historia, o sea, lo que yo noto de la historia a la luz del libro. ¿Qué significa? Bueno, si yo leo el Apocalipsis, que son de alguna manera 22 capítulos bien organizados, porque no, como todo libro de la Biblia, tiene su estructura, una estructura quiásmica, donde si yo analizo del primer al último capítulo, voy a ver que hay un capítulo central, hay un nódulo principal, que en este caso, en el Apocalipsis es el capítulo 12, donde ahí, cuando avancemos en los estudios en estos sábados, vamos a ver que en ese capítulo se concentra todo el libro. Tranquilamente puedo leer el capítulo 12 y encontrar todos los temas que de alguna u otra manera se desarrollan en el libro. Pero bueno, en la interpretación historicista, que también se ha desarrollado en el siglo XVII, XVIII, XIX sobre todo, y ahora en el siglo XX, XXI, esta interpretación ve como que
la profecía se va desenvolviendo como si fuera un rollo antiguo, un pergamino, y entonces voy notando cómo a través de la historia la iglesia cristiana, sea cual fuere su denominación, la iglesia cristiana va adquiriendo ciertas particularidades y además le van ocurriendo ciertas cosas que ahí, de alguna manera, o están profetizadas en el sentido de que miren lo que va a ocurrir, o de alguna manera explicitan y les muestran lo que les está pasando a ellos para que sepan cómo reaccionar. Esto significa que la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea están concentrados en el libro de Apocalipsis. Esta interpretación no es, digamos, una interpretación a la cual adhieren muchos grupos dentro del cristianismo. En esta interpretación, en esta línea interpretativa, los que... Hola. No puede ser. A ver, profesor. Del séptimo, en el desenvolvimiento de la historia humana y que se puede corroborar a partir de lo que el libro propone en las series de 7, ¿no? Hablamos de 7 iglesias, de ellos y de 7 trompetas. Capítulo 12, hablamos de las 7 plagas, completando las 7, que serían 4, iglesias, sellos, trompetas y plagas. Además de esto, bueno, el capítulo 12 como capítulo central, histórico humano, y capítulos que corresponden al futuro. Tanto en el preterismo como en el historicismo, los últimos capítulos son considerados justamente capítulos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Y por último, el futurismo. El futurismo, que de alguna manera también se ha confundido con dispensacionalismo, apunta que el Apocalipsis es del futuro pleno, o sea que en poco tiempo, en pocos años y en pocos días podrá ocurrir todo lo que esté explicitado en este libro. El dispensacionalismo es una teoría que, a mi entender, ha lastimado muchísimo a la teología épica o protestante, porque de alguna manera la cuestión del arrebato, por la interpretación literal, uno será tomado y el otro será dejado, esta interpretación llevó a mucho error doctrinal o teológico, en el sentido de creer que realmente el arrebatamiento va a ocurrir y que es una realidad que explicita el libro de Apocalipsis. Bueno, hoy día muchas iglesias o muchas corrientes teológicas han abandonado el arrebatamiento, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los protestantes norteamericanos tienen un gran asidero en esta teoría, todavía más allá de que no se ha desestimado, porque no se puede corroborar a partir de lo que la Biblia nos propone, ¿no? Por eso hago mucho hincapié, acá estarían las 3 corrientes, preterismo, historicismo y futurismo. Por eso yo hago mucho hincapié en el hecho de cómo leer la escritura y tener en cuenta el género literario al cual yo me estoy acercando, porque no puedo organizar una doctrina a partir de un libro profético, no puedo organizar una doctrina a partir de un libro de género mítico, no puedo organizar una doctrina a partir de un género histórico o sapiencial. La doctrina la organizo a partir de un contexto doctrinal, pero no de un contexto profético, con lo cual hay que tener mucho cuidado en el sentido de la aproximación de lectura y de los libros que voy a usar para poder entender fehacientemente el libro que yo estoy leyendo. Ir de un lado al otro en la Biblia, recorrer los 66 libros en la versión protestante o 73 en la versión católica para justificar una idea, me parece que no es correcto, porque si yo quiero justificar una idea de Apocalipsis con un versículo de Salmos, estoy mezclando términos. Es como si digo, voy a tomar agua pura y la mezclo con jugo. No es agua pura, ya tenés jugo. Entonces, si el médico te dice, toma agua, entonces tenés que tomar agua. No, agua con jugo, agua mezclada con 7-Up, agua gasificada. No, agua sola. Entonces, no, el hecho de mezclar muchas veces las líneas interpretativas o los versículos para justificar una cual doctrina o idea genera graves problemas. En este sentido, si yo quiero estudiar el libro de Apocalipsis, me tengo que circunscribir, me tengo que alinear a la terminología profética apocalíptica. No puedo traer un pensamiento de Proverbios para sostener una idea
del género apocalíptico, ya sea el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, como también Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, o todos los profetas menores. Que el profeta utilice terminología de otros libros de la Biblia es una cosa, porque es una persona o una escuela de profetas que está escribiendo y tiene un conocimiento bíblico, por supuesto, pero que yo, para interpretar y sostener una doctrina, haga uso de un versículo aislado que no tiene nada que ver con el tema y lo coloque ahí, está equivocado. Y cierro con esto esta primera partecita. Ahora, si me querés preguntar algo, el libro de Apocalipsis está escrito hacia finales del siglo I, según leemos en el libro, en la isla de Patmos, donde el apóstol Juan estaba desterrado por el emperador. Algunos plantean que finalmente muere ahí, otros plantean que no, que finalmente muere en la ciudad de Éfeso. Es más, algunos plantean que él terminó cuidando, según la tradición, ¿no?, a la Virgen María, en los últimos años de su vida. Bueno, son tradiciones que en el cristianismo en su momento fueron importantes. La teoría hoy día plantea lo siguiente: o fue el mismo apóstol Juan o la escuela joánica, o sea, sus discípulos, que tomaron sus palabras y colocaron esas palabras en forma de libro, ¿sí? Después, cuando empecemos a trabajar el texto en profundidad, vamos a ir viendo detalladamente, en forma exegética, algunas cosas que nos pueden dar un lineamiento de esto, ¿no? Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, que es la entrada, la introducción, nos dice, ¿no?, que es la revelación de Jesucristo. Revelación implica, bueno, quitar el velo para poder conocer. Pero, ¿quién es el personaje central del libro? Y aparentemente es uno, que es Jesucristo. Esto es muy importante porque si yo presento el libro de Apocalipsis como el libro del terror, el libro del fin, el libro de la muerte, el libro de la desgracia, el libro de la era atómica, del desastre nuclear, estoy equivocándome. Dice, es la revelación de Jesucristo. Jesucristo revela y se revela a sí mismo. Por eso en el capítulo 1, versículos 9 al 20, vemos a Jesucristo en un contexto del santuario, en el reino celestial, en el reino de los cielos, vestido como sumo sacerdote, y en ese contexto es que yo puedo entender el libro, porque después en el capítulo 4 y 5 hay una adoración celestial al Cordero que fue inmolado. Hay un Cordero degollado, como muerto, y que está dando su vida, que es Jesucristo mismo. Entonces, es importante esto. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él lo revela y Él se revela para la iglesia, a lo largo de la historia. Profesor, sí. ¿Es posible, si es posible, aclarar un poquito el tema del preterismo y el futurismo para diferenciar bien? Sí, el preterismo es una teoría teológica, digamos, una forma de entender desde el punto de vista teológico el Apocalipsis como cualquier línea profética, por la cual el libro es analizado, pero solo teniendo en cuenta lo que pasaba en ese momento con los cristianos. ¿Qué significa? Que un cristiano del año 110 de la era común, de la era cristiana, al leer el libro de Apocalipsis, entendía que lo que estaba pasándole a él o a la iglesia era lo que estaba escrito en el libro. Si se habla de una Babilonia, la Babilonia es de su época. Si se habla de un dragón, el dragón es de su época. Si se habla de un ángel que cuida la iglesia, es en su época. Si se habla de las copas de ira, es en su época. O a lo sumo, una época muy cercana, ¿sí? Pero se circunscribe a su momento histórico. Es como si vos lees el diario. Vos lees el diario de hoy porque es lo que te pasa hoy o pasó ayer. Bueno, ellos leían el Apocalipsis teniendo en cuenta qué está pasando hoy en el mundo. No había redes sociales, no había internet, no había WhatsApp, no había nada de lo que tenemos ahora. Las comunicaciones eran mucho más primitivas o más rústicas, con lo cual hasta si un familiar moría, tardaban meses o años en saberlo, yendo de un lado al otro del mundo. Entonces, bueno, el Apocalipsis venía a ser como ese diario profético que les iba a mostrar cómo iban a vivir o qué les estaba pasando. De alguna manera, en el versículo 3 uno tiene la idea de la situación, porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, una persona de la iglesia generalmente sabía leer, porque la mayoría, el 90-95% de la gente en ese momento, el millón de judíos que vivían en Palestina o en lo que era el antiguo Israel, no sabía leer, básicamente porque, bueno, no era la costumbre, no había universidades, escuelas como ahora, la gente trabajaba y la lectura a veces no era muy desarrollada, y la escritura, más que nada, era a través de lo que los maestros explicaban, los rabinos,
o los maestros de la ley. Entonces, eso en todos los pueblos, no solo en el judaísmo. Y entonces, bueno, viene feliz el que lee y los que oyen. ¿Qué oyen? Las palabras de la profecía. Profecía en el sentido, no en el sentido misterioso. La profecía implica justamente la capacidad de poder leer el signo de los tiempos. O sea, ¿qué es un profeta? El profeta no es el que predice como si fuera un vidente que tira las cartas. No, el profeta es el que sabe leer el signo de los tiempos, de lo que está pasando en la historia humana, y te lo explica de tal manera que te dice, mira, si vos haces esto, te va a pasar tal cosa. Como antes hicieron tal cosa y pasó tal cosa. Entonces, creo que esto es importante porque es el sentido de lo que es la profecía. En ese sentido, el preterismo es importante también tenerlo en cuenta, porque te permite ver cómo ellos entendían el mundo en ese momento. A su vez, el futurismo no. El futurismo es trasladar todo al futuro, nada pasó, todo es del futuro y está por venir. Así que esas serían las grandes diferencias, así, a grandes rasgos, ¿no? Todo a futuro, o sea, literal. Sí, literal, sí, es muy literalista y a la vez también, digamos, cuando hablamos de los sellos, de las trompetas, de las copas de ira, de Satanás atado en la tierra, todo... Es literal, todo, ¿no? Literal, sí. Claro, como un perro encadenado. Sí. Tengamos en cuenta que estamos trabajando con cuestiones espirituales, cuestiones que no tienen cuerpo ni espacio, que no ocupan lugar en el espacio, que no son materia y que muchas veces tienen que ver con situaciones morales, con situaciones espirituales, figuras, con condiciones morales de la sociedad y no son literales. Bien, usted habló un poquito, bueno, algo que le iba a preguntar, pero está bien, respecto al profeta. Interesante. Y también quería preguntarle respecto a, o sea, en el capítulo 1, cuando arranca el Apocalipsis, en el versículo 1 mismo, bueno, empieza presentando todo y dice que Jesucristo envió a su ángel. Entonces también quería que aclare un poquito acá el término ángel, porque vemos ángeles en el Antiguo Testamento, en los Salmos, etcétera, en los evangelios mismos, que se le presenta el ángel a María, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, el término, ¿cómo lo vemos? Esto entrando en los primeros versículos, ¿no? Claro. Esto lo envió a través de su ángel a su siervo Juan, ¿no? El siervo acá, el siervo como el servidor, no el siervo de esclavo, que en realidad no es digamos, antiteológico o contrario a la Biblia, que el profeta o que el servidor de Dios se considere un esclavo. Esclavo en el sentido de dependo totalmente de vos. Acá es el siervo, Juan, o quienes han escrito este libro a nombre de Juan, que han recibido sus enseñanzas. Este ángel, la palabra ángel, angeloi, el original, es el mensajero. Los ángeles aparecen en la Biblia, como en otras tradiciones escriturísticas, digamos, en otros pueblos, como mensajeros. Generalmente la gente piensa entonces en una forma, un ser con alas. Acá claro, no podemos determinar eso, ¿sí? Acá hablamos del mensajero en el sentido de que va a ser justamente por medio de quien se transmite el mensaje. Es un administrador, es un ayudante, es quien asiste. Así como, sí, bien decías, el ángel que se aparece a María, es muy interesante las figuras del arte cristiano en este sentido, a partir del siglo IV, en el arte paleocristiano, cuando se representaba el ángel acercándose a María y dándole la noticia de que ella iba a concebir un hijo. Y este ángel justamente es ese mensajero, ese medio, ese canal, ese conducto, esa forma que vaya a saber uno puntualmente determinada cómo fue, por la cual María en ese caso, o en este caso Juan, o quien haya sido que se encontró con un mensajero, interpretó que era ese mensajero. No podemos pensar que literalmente lo vio, pero sí que hay medios espirituales, digámoslo así, para que en este caso el profeta Juan, como también le pasó a María, como también le pasó a otros personajes bíblicos, entendieran un mensaje. Distinto es en el capítulo 2 y 3, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, cual sea la iglesia, capítulos 2 y 3.
En ese contexto, el ángel no es un ángel enviado de parte de Dios, sino que el ángel viene a ser el que guía, el que conduce a la iglesia en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira. Escribe al ángel es, en ese contexto, el ángel el que lidera la iglesia, es el mensajero de la iglesia, pero ahí sí, físico, humano. Por eso, bienaventurado el que lee y los que oyen, porque el que lee es a quien le está referido el mensaje de la iglesia. En el contexto que vos me preguntás, el mensajero es el mensajero espiritual. No sé si tenés otra pregunta y aclaro un par de cositas más. Sí, básicamente lo que quería aclarar era eso, pero me parece muy claro, muy claro. Una cosa es cuando Dios envía el mensaje, en este caso a Juan, por ejemplo, que es el mensaje espiritual que le quiere dar para que él transmita después, y lo otro es el mensaje que, por ejemplo, voy a hacer solamente un ejemplo, el apóstol Pablo le envía una carta a Timoteo, digamos, en este caso el mensaje le llega a Timoteo, y Timoteo se lo puede declarar al resto de la iglesia, por ejemplo. Exactamente. Ahí está el que lee y el que oye, en este caso, ¿no? Exactamente. Ángel es una palabra muy abierta, mensajero, ¿no? En el sentido de quién es el mensajero. Mensajero también puede ser una persona que lleva el evangelio, es un mensajero. Mensajero también es quien es el que se le encarga para que traslade a otro aquello que se le dio. O sea, ese es el mensajero. Es un nexo, es un conducto. Por eso el profeta también es un mensajero, porque es el que interpreta lo que se está viviendo y te avisa lo que puede pasar. Si no, hay que leer, por ejemplo, los profetas menores, Habacuc, Abdías, Nahum, Oseas, Malaquías, Zacarías. La interpretación de la historia les permitía entonces decir, miren muchachos, si ustedes siguen así va a pasar esto. En cambio, si hacen tal cosa podrá pasar esto. Eso, leer el signo de los tiempos, estoy tomando palabras de Juan 23, el llamado Papa Bueno, ¿no? De la década del 60. Él introdujo en la teología estas palabras, el signo de los tiempos, y es muy interesante, porque si yo interpreto por dónde viene la mano, como se dice en criollo, entonces voy a poder reaccionar de una manera distinta a lo que estoy pensando. Es como un chico que estudia en el secundario o en la primaria, o en la universidad, o cualquiera de nosotros que sigue estudiando. Si vos no entendés en qué estás fallando cuando estudiás, nunca vas a terminar aprobando bien. Ahora, cuando vos te das cuenta que para estudiar tenés que sentarte, estar horas estudiando, el análisis correcto, el cuadro sinóptico, escuchar nuevamente las clases, apuntar las clases siempre, no faltar, entonces vos decís, entonces voy a aprobar. Ahora, si no hago todo eso, ¿qué me va a pasar? Tal cosa. Y bueno, esto es un poquito también. El profeta lee las señales de lo que va ocurriendo y entonces puede ser mensajero, portador, portavoz de, las buenas nuevas, porque siempre son buenas nuevas, no son malas nuevas, son buenas nuevas porque te inducen al cambio. Y todo lo que induce al cambio es positivo. Quizá nos quedamos con la figura que hemos recibido de nuestros padres, de los abuelos, que inclusive viene desde la Edad Media, de las pinturas, ¿no? Esos ángeles pintados, dibujados con alas que vuelan y todo eso me parece que ha ido circulando y transcurriendo en el tiempo, y nos hemos quedado con esa figura porque cada vez que leemos, entonces nuestra mente de inmediato nos lleva a pensar en eso. Y creo que es bueno hablar de esto porque nos lleva a que nosotros, cuando leamos ahora el Apocalipsis y la Biblia en sí, podamos ya leerlo con otra mentalidad, pensando ya en qué significa cuando yo leo ángel, por ejemplo, en este caso. Claro, sí hay que tener en cuenta eso. Si bien lo que vos decías de la imagen que tenemos, es una imagen que se ha desarrollado a través del arte, de la pintura, de la iconografía, de la arquitectura o de las iglesias donde se ha colocado esto, y no está mal porque el ser humano a través del arte intentó manifestar muchísimo en todas las religiones y en todos los cultos de la humanidad, intentó expresar una idea. El tema es cuando yo pienso que es así, literal, ¿no? El arte cristiano, el arte sagrado, el arte sacro, le ha hecho muy bien al cristianismo, como también al judaísmo, como también al islam, como también a otras culturas,
porque te permite expandir la mente. Una persona que no conoce de arte tiene una mente mucho más pequeña en el sentido del desarrollo, porque no tiene gusto de lo estético, ¿no? Y no lo valora. Pero eso es una cosa. En otro sentido, el tema del ángel, claro, no puedo identificar que es alto, rubio y tiene 2 alas enormes, o porque es un querubín, porque es un serafín, porque es un ángel común. Van a ser distintos en cuanto a la altura, el peso, el tipo de túnica. No. Estamos hablando de cosas espirituales, en el reino, digamos, de lo espiritual, con lo cual, como bien vos decís, ya esa imagen no hay que tenerla. Está reservada al arte, me permite entender una simbología muy importante, conceptos muy lindos a nivel teórico del arte y de la historia del arte, pero cuando voy a analizar, digamos, en este caso en la Biblia, esa figura no puede estar presente como para yo definir lo que estoy leyendo. Respecto a este preconcepto, también tenemos que tomar en cuenta, profesor, de que cuando en aquella época se pintó, bueno, se pintó un montón de cosas, pero específicamente esto, ya que estamos hablando de Los Ángeles, también ellos pintaron considerando lo que en aquella época ellos creían o consideraban, valga la redundancia, como lo bello, como lo más lindo, ¿no? Lo que para ellos era hermoso. La figura de un hombre bello, quizá. Lo que ellos consideraban así es lo que ellos pintaron, porque consideraban quizá que los ángeles, un ser celestial, era hermoso. Entonces, si para ellos era hermoso, también lo pintaron de acuerdo a cómo ellos lo consideraban bello. Exacto, claro, sí, el arte trabaja a partir del goce estético y de tratar de dar a conocer una idea. En este sentido, el arte paleocristiano, o sea, el primer arte cristiano y todo el arte que vino posteriormente en la Edad Media, que sigue hasta la actualidad, ¿eh? Hasta la actualidad hay pintores y hay escultores de arte sacro, arte sagrado, que de alguna manera, sobre todo en la iglesia oriental, ortodoxa rusa, griega, ucraniana, bielorrusa, se expresa muchísimo. La gente necesita de la imagen muchas veces, por lo menos para tener una cercanía. Y es respetable, porque somos seres humanos, ¿eh? Claro. Cuando no respetamos ya caemos en el fundamentalismo, y eso está mal. En los primeros siglos, que la gente no sabía leer y escribir en su mayoría, la pintura ayudó a hacer entender una idea. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de las copas de ira, de los 7 sellos, y no sé leer, ¿cómo puedo, si no sé leer, interpretar lo que estoy leyendo? Bueno, mira, yo te lo explico en forma gráfica. Es como un alumno. Un chico cuando lee hoy día, o si yo le doy un PDF o un libro de 40, 50, 100 páginas, el chico de sí no están preparados hoy, lamentablemente, como para leer tanto, ¿no? Porque el mundo avanza por otro lado, entonces no están para tanta lectura, salvo que lo ejerciten, ¿no? Algunos lo ejercitan. Pero si no, ¿qué se utiliza? El cuadro sinóptico. A partir del cuadro sinóptico, en el aula, ¿qué es lo que hago en la clase? Hago el esqueleto de todo lo que van a leer. Cuando van a leer, van a encontrar todas esas pautas que yo le marqué en el cuadro sinóptico, en la red conceptual, y entonces lo rellenan con todo lo que el texto dice. Bueno, el arte sagrado fue lo mismo. Era explicitar el esqueleto, entre comillas, de todo lo que es la historia, y ellos, a medida que después se le explicaba, iban rellenando todas esas ideas. Porque si no es muy difícil. Mirá, si nos ponemos ahora en la radio a leer los 22 capítulos del Apocalipsis sin explicarlo, la gente que va a decir, bueno, me tiro por el balcón, porque esto, qué bestias, qué sangre, qué caballos, qué la muerte. Tantas cabezas. Claro, sí, o sea, la gente se va a querer matar. Bueno, cuando hay gente que hace lecturas literales en muchas iglesias y la gente tiene miedo, y no es nada de eso, totalmente lo contrario. Vuelvo al tema, es la revelación de Jesucristo y por Jesucristo. Entonces, en Jesucristo no puede haber muerte, no puede haber violencia, no puede haber destrucción. Hay todo lo contrario, hay vida, hay paz, hay amor, hay inclusión, hay humildad. Entonces, tengo que leer a partir de ese enfoque. Bueno, el arte sagrado les permitía a las personas leer a partir de ese enfoque y entender las cosas gráficamente para que después, cuando alguien se las explicara, bueno, era mucho más entendible y tenían predisposición a estudiar. Porque si no, claro, se les dificultaba muchísimo. Claro, claro. Y tomando el libro del Apocalipsis, bueno, cuando se lee, el tema es que, por ejemplo, se habla de espíritus, los 7 espíritus, se habla de números también, ¿no? Los 7 números.
el esto es lo que vamos a ir estudiando, la numerología, distintas particularidades que tiene el libro en sí. Ya el sábado próximo vamos a ir viendo, ¿no? Claro, a partir del capítulo 1, ciertas particularidades y cosas que hay que tener en cuenta, o claves o tips para poder entender cuando aparece en el libro, según el contexto. La voz como de trompeta, por ejemplo, ¿no? Cuando arranca. Claro, o sea, hay que tener en cuenta, hay autores que plantean que el libro de Apocalipsis es como el cuello de botella de toda la Biblia. O sea que los 65 libros anteriores escritos decantan en el Apocalipsis. Y el cuello de botella es el Apocalipsis, que después da un contenido, un resultado dentro de esa botella. O que el libro de Apocalipsis viene a ser, sobre todo el capítulo 1, como un prisma que me abre una variedad de interpretaciones acerca de Jesucristo. Bueno, todo eso vamos a ir viéndolo para poder entender un poquito, a grandes rasgos, aunque sea, el mensaje que tiene para nosotros. Bien, entonces, bueno, como algunos también lo toman, ¿no? Es como si fuera el resumen total de las Escrituras. Claro, por la simbología, tiene muchísima simbología del Antiguo Testamento y muchísimo del Nuevo Testamento, o sea, es re completo en este sentido. Vas a encontrar un contexto de santuario, vas a encontrar adoración y liturgia, vas a encontrar todas estas terminologías teológicas que estábamos viendo, vas a encontrar historia, vas a encontrar profecía pura, digamos, venida del Antiguo Testamento. También te vas a poder remitir a la creación del mundo. O sea, hay muchísimas cosas que están implícitas y explícitas en el Apocalipsis que son interesantes para comentar. Otra cosa también que toca muy fuerte es el tema del Hades, el infierno. Sí, también, pero por eso hay que verlo en el contexto en el cual está hablando, a qué se refiere con esto, para que la gente no piense o que existe un infierno literal, que el infierno literal no existe. Ni siquiera la teología católica, los teólogos católicos actuales no consideran tampoco la existencia del infierno como algo literal. El infierno, lo digo a grandes rasgos, es la separación de Dios, ¿no? Cuando dice el versículo que Jesucristo descendió a los infiernos, ese descenso a los infiernos de Jesucristo, esa muerte de Jesucristo, se refiere básicamente a la separación de la vida. La vida es Dios. En el contexto cristiano, Jesucristo carga con los pecados de la humanidad. Cargar con los pecados de la humanidad implicaba, como Dios no tiene relación con el pecado, separarse de Dios. Esa es la muerte, ¿no? Entonces ahí ves el sentido espiritual de la cosa, más que adentrarnos solo en lo literal. Claro. Bueno, y en este sentido, muchos toman los versículos mismos para... bueno, lo que siempre decimos, generar el miedo, ¿no? Y se toma, por ejemplo, este tema de que si alguno añade o quita, las plagas que están escritas en este libro les va a caer encima, ¿no? Sí, bueno. Sí, en realidad eran terminologías propias de la época para que la gente respetara lo que está escrito, pero no lo puedo traer a un contexto ahora, digamos, de carga, ¿no?, moral, como en ese momento se tomaba en cuenta. O sea, es como que hoy día... Bueno, mira, lo que yo escribí, yo le puse mi firma, no lo uses vos como si fuera tuyo, porque está mi firma, tengo mi propiedad intelectual. Bueno, esa era la propiedad intelectual de ese momento. Esto es lo que escribimos nosotros, no me pongan otras cosas, nada más, pero no significa que una persona va, no sé, a tener su mano con lepra un día porque dijo algo que aparentemente estaba equivocado, ¿no? O sea, no pasa por... Claro, no podemos. Así que bueno, esto es lo que vamos a ir viendo. El libro de esperanza, al final, no de condena ni de miedo, sino de esperanza. Exactamente, así es. Profesor, ¿en qué podemos reflexionar y terminar en esta mañana? Bueno, podemos reflexionar en esto, ¿no? Que el Apocalipsis es un libro de revelación. Y quitar el velo me permite entender lo que ya estaba. No es que estoy descubriendo algo que no existía, o encontrando algo que estaba perdido. No, es algo que se viene hablando hace 2000 años y que cada uno tiene que ir encontrándolo a su forma, a su manera y en su entendimiento. Tratamos de hacer todo esto en un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda, porque es la mejor manera de hablar de teología, pero siempre con la reverencia, con el respeto que se merece, como cualquier libro, cualquier texto que se considera sagrado, teniendo en cuenta entonces que es un libro, como toda la Biblia, de esperanza. Ningún libro de la Biblia es de desesperanza, de condena, de muerte o destrucción. Ninguno. Ni siquiera el Eclesiastés, que algunos plantean, bueno, pero es un libro totalmente negativo. No.
no es para nada negativo, porque si se estudia correctamente, teniendo en cuenta el género literario, se entiende muy bien y te da muchísima esperanza y alegría por la vida. Pero bueno, superando todas estas barreras que a veces la misma gente se pone o autoimpone de ignorancia o desconocimiento, trataremos de ver que este libro termina con una nueva tierra, con nuevos cielos, que implica justamente una nueva humanidad y una mejora completa del ser humano, de la mujer y del hombre, y de toda la naturaleza, porque el hombre y la mujer, junto con todo el universo, junto con todo este mundo conocido, están para mejorar las cosas siempre. Es un término hebreo que se llama tikkun haolam, o sea, el mejoramiento del mundo a partir del mejoramiento de la propia vida. Así que bueno, creo que este es el mensaje de este libro para este tiempo, ¿no? Perfecto, profesor Eizikovich, le agradecemos un montón como siempre, porque cada mañana que nos contactamos podemos aprender más. La idea es esa, ¿no? Para todos nuestros amigos. Y sí, básicamente sí, es lo más importante. Profesor, hoy es el último programa del año, así que le voy a pedir unas palabras para estar despidiéndonos, bueno, para estar despidiéndolo usted, yo todavía me quedo un ratito más. Bueno, en este año que termina, hacer un balance, como siempre la gente hace, ¿no? Este balance, cosas positivas, cosas negativas, cosas para mejorar, siempre hay. Y lo más importante, empezar el nuevo año, que en realidad es un cambio de horas nomás, ¿no? Lo demás lo pone el hombre, esto lo hablamos siempre, que el tiempo es una creación humana, no existe en sí, sino que el hombre lo crea y el hombre se lo cree. Pero bueno, tratar de hacerlo con humildad, tratar de hacerlo con esperanza, con alegría, en familia, superando las barreras que pueda haber dentro de la familia, fuera de la familia, y manteniendo una vida y una conducta lo mejor posible para que otros también puedan sentirse bien con uno, y ser fieles a lo que uno cree. No siempre hay certidumbre sobre todo, el ser humano es una persona, es un ser, digamos, cada persona es un ser que no siempre está satisfecho, pero creo que lo más importante es que la satisfacción que busquemos no pase por lo material, porque nunca nada material puede llenar plenamente a un ser, que es el ser humano, que en principio es espiritual, porque el ser humano es un alma racional. Entonces, al ser un alma racional y no ser piel racional, madera racional, digamos, no puede satisfacerse con cosas que sean materiales. La primera satisfacción debe ser espiritual. La naturaleza racional, ¿no?, que tenemos nos lleva justamente a que lo que es espiritual nos pueda dar sentido a la vida, lo que es material no. ¿Que nos hace bien? Sí, vivimos bien, confortables, y lo necesitamos, pero únicamente lo que es espiritual, lo que es intelectual, le puede dar sentido a un ser como nosotros, que somos básicamente espirituales. Si fuéramos solo materiales y no pensáramos, bueno, seríamos como una piedra. Si fuéramos animales, con todo el respeto que se merece el género animal, nos preocuparíamos básicamente por la comida y por el descanso. Pero al ser seres con un alma racional distinta a los animales y a las cosas materiales, necesitamos satisfacernos con cuestiones espirituales e intelectuales. Y creo que eso es lo que hay que buscar. El aprender, el estudiar, lo que sea, cuando sea, a la hora que sea, para que el alma pueda realmente sentirse más plena y más satisfecha. Porque es la única manera de, para mí, a mi forma de entenderlo, de ser felices y sentirnos plenos. Muy bien, profesor Eizikovich, le agradecemos mucho. Feliz año. El próximo año seguimos en contacto. Feliz año. Nos estamos viendo. Hasta luego y saludos a la audiencia. Saludos también a la familia por allá. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba el profesor Martín Eizikovich, como cada sábado con nosotros compartiendo estos diversos temas, en este caso el tema del apocalipsis. Y el profesor Martín Eizikovich llega a nosotros gracias al Seminario Internacional Teológico Bautista. Sabemos que este seminario ofrece muchas carreras profesionales, y ya a propósito, ya las inscripciones están abiertas para el año 2018. Bueno, ya es mañana, pasado mañana empieza el 18, así que puedes estudiar lo que es teología,
Así que todo lo relacionado a las escrituras, teología, la música, serte un profesional en la música, también temas relacionados al trabajo social para poder ayudar a las personas, la filosofía, para enseñar a pensar, justamente la psicología, donde también se puede enseñar a las personas, a otras personas, a entenderse. Así que son cursos oficiales que tú puedes llevarlos, que puedes trabajarlos, que puedes aprenderlos en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Acércate a Ramón Falcón 4080 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puedes llamar al teléfono 46 36 17 37. Acercarte de lunes a viernes de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Gracias al Seminario Internacional Teológico Bautista. No te muevas, una pausa y volvemos en un toque. Chiquitito. 100.9. Visita nuestra página web maya10.com y escucha la radio